Dice: en aquellos días, luego de la muerte de Yitzhak, Yahweh mandó y causó una hambruna sobre la tierra entera. Entonces vean cómo, como había dicho ahora, Yitzhak representa a Yahushua. Así como Yahushua muere y después viene la apostasía, que sería hambruna espiritual, puesto que Yahushua es el pan de vida. Aquí vemos que Yitzhak muere y viene una hambruna literal. Así como también, ¿verdad?, la conexión con lo que decía ahora de cuando Yitzhak mandó a llamar a Jacob y sus hijos, estando Yosef ausente y Jacob en luto por él, como haciendo alusión al fin de los tiempos, cuando la bendición que Yahweh traería para el pueblo se debería dar por lo que Yahushua hizo, y el pueblo por la apostasía está en luto por Mashiach, por decirlo así. Obviamente él está resucitado, pero me refiero porque cuando vino lo mataron. Se tiene que manifestar el último, como de Egipto, descendiente de Yosef, conectado con Paulus, así como Pedro representa a Yahushua, Paulus representa al último, y con lo que mencionábamos ahora de Paulus como el apóstol que no estuvo presente al puro inicio de la congregación cuando Yahushua ascendió. Entonces vemos que al morir Yitzhak, como después de morir Yahushua, hay hambre, como el hambre espiritual que ha habido en el mundo, y el hambre que viene con el tercer sello en el fin de los tiempos. Entonces dice: luego de la muerte de Yitzhak, Yahweh mandó y causó una hambruna sobre la tierra entera. En ese tiempo, Faraón, rey de Mizrayim, estaba sentado sobre su trono en la tierra de Mizrayim, y reclinaba en su cama y soñaba sueños. Y Faraón vio en su sueño que él estaba al lado del río de Mizrayim, y mientras él estaba parado, él veía, y he aquí 7 vacas gordas de carne bien favorecida salieron del río, y 7 otras vacas flacas de carne y mal favorecidas subieron tras ellas. Y las 7 vacas mal favorecidas devoraron a las bien favorecidas, y todavía su apariencia estaba mala como al principio. Entonces, vemos el sueño que tiene el faraón, que ya lo hemos visto claramente en Génesis y explicado, pero obviamente lo vamos a ver aquí nuevamente. Él se sueña que tiene, como acabamos de ver, ve 7 vacas que salen del Nilo bien gordas, robustas, y después salen 7 flacas, feas, enfermizas, y las flacas se comen a las robustas, pero quedan aún flacas y enfermas. No cambian lo absoluto su aspecto, no mejoran, no se ponen gorditas, nada. Quedan igual de flacas y feas. Entonces, él tiene este sueño y le hace, bueno, ya me voy a adelantar en cierta manera por lo que hemos visto en Génesis, pero es particular, como sabemos, ¿verdad? Todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh. Recordemos que Yosef permanecía en la cárcel, donde lo habían metido injustamente porque supuestamente había querido violar a la esposa de Potifar. Ella lo había acusado, siendo él inocente, era ella la que quería. Entonces, él está ahí, ya lleva 10 años, de hecho ya va para los 12 años, 2 años extra por buen comportamiento, por haber confiado en el hombre. Yahweh hace que se quede 2 años ahí hasta que Yahweh lo vaya a sacar. Y aquí Yahweh se aprovecha, por decirlo así, incluso de algo que para las naciones, para los impíos sería negativo, como la hambruna, para hacer que solo Yosef fuese el hombre capaz de interpretar dicho sueño y así poder sacarlo de la cárcel. Entonces dice: y 7 otras vacas flacas de carne malfavorecidas subieron tras ellas, y las 7 vacas malfavorecidas devoraron a las bien favorecidas, y todavía su apariencia estaba mal como al principio. Y él despertó y durmió otra vez, y soñó una segunda vez. Y él veía, y he aquí 7 espigas de grano subieron en un tallo, llenas y buenas, y 7 espigas finitas quemadas por el viento oriental surgieron arriba tras ellas. Y las espigas finitas se tragaron a las llenas. Y Faraón se despertó de su sueño. Entonces vemos aquí esto, por un lado,
al ser el faraón el rey del imperio mundial del momento, en sí el primero, la historia, si no contamos Babel, claro está, de Nimrod, ahí vemos que él, por ser el líder mundial, Yahweh le da esas revelaciones. Al tener tal nivel, Yahweh le habla. Pero vemos también en la escritura que por ser el pagano y demás, no es capaz de interpretar el sueño y necesita de alguien que sea de Yahweh. Vemos que tiene un sueño 7, después otro 7. Los primeros positivos, los segundos negativos. Los negativos se tragan a los positivos y quedan igual de negativos. Esa es la misma historia en ambos, con diferentes personajes. Primero vacas, después espigas, pero el resto es igual. Entonces muestra que los dos sueños tienen que ver con el mismo punto, la misma profecía. Y al soñárselos dos veces, confirma que va a suceder sin lugar a dudas, que no hay nada que se pueda hacer. Si hubiera sido un sueño nada más, entonces puede orar y pedir y cambiar las obras para que Yahweh no haga que llegue el castigo, el hambre en este caso. Pero al tener el sueño dos veces, quiere decir que de fijo va a suceder. Entonces, en resumen, ya lo vamos a ver ahí más explicado, pero en resumen significa que habrían 7 años muy buenos, pero después vendrían 7 años muy malos. Y los 7 años serían tan malos que no importaría cuán buenos fueran los anteriores, iban a afectar a todo el mundo. Estos últimos 7. Eso, como sabemos, se conecta con los últimos 7 años de la historia, que es lo que principalmente se relata en Apocalipsis, en el libro de Daniel, en sí, entre las semanas de Daniel, cuando está en Daniel 9, las 70 semanas. De esas 70 semanas que Yahweh determinó para el pueblo, solo queda una semana de años. O sea, quedan 7 años que se tienen que cumplir, según la profecía que se dio en Daniel 9. Y esos 7 años son en los que se va a cumplir, por decirlo así, la mayoría del Apocalipsis. El fin de los tiempos no va a ser un solo día en el que todo va a explotar como mucha gente se lo imagina, sino va a ser a través de un periodo en el que se van a dar varias plagas, como las plagas de Egipto. Por eso es que así como en Egipto mandó a Aarón y a Moisés, en el fin de los tiempos manda a los 2 testigos de Apocalipsis 11. Entonces, 7 años y 7 años. 7 años buenos, 7 años malos. Vean también que primero menciona vacas, que de las vacas sale mucho alimento, no solo de la carne, sino de todo lo demás que producen, leche y demás. Y después espigas, ¿verdad? Que ya es lo sembrado en la tierra, el grano y demás. Entonces los dos están conectados con comida, con el alimento que iba a faltar, así como en el tercer sello va a haber hambre. Y también, bueno, otra cosa particular, que vean la conexión que imagino el mismo Yosef habrá hecho, de que Yosef había tenido 2 sueños que daban a entender lo mismo. Entonces ahora ve que Faraón tiene 2 sueños que dan a entender lo mismo, entonces él ya como que estaba entendido de lo que eso significa o representa. Además de eso, uno de los 2 sueños de Yosef había sido con espigas. Uno de los 2 sueños de Faraón es con espigas. Entonces es como diciendo, uy, el sueño de las espigas está relacionado con el sueño de espigas del Faraón. Lo que yo me soñé está por cumplirse ahora que el Faraón tiene este sueño similar. ¿Sí me explico? Porque el sueño de Yosef en lo que respecta a su persona y su familia era que él era el que iba a poder proveer alimento para su familia en ese tiempo. Entonces, dice, y en la mañana el rey recordó sus sueños y su espíritu estaba tristemente afligido por motivo de sus sueños. Y el rey se apuró y envió y llamó por todos los Kohanim hechiceros que adoraban el sol de Mizraim y los sabios, y ellos vinieron y se pararon ante el faraón. Y el rey les dijo a ellos, yo he soñado sueños y no hay ninguno para interpretarlos. Y ellos dijeron al rey, cuenta tus sueños a tus siervos y permítenos oírlos. Y el rey contó sus sueños a ellos, y ellos todos contestaron y dijeron con una voz al rey, que viva el rey para siempre, y esta es la interpretación de tus sueños.
Las 7 buenas vacas que tú viste significan 7 hijas que nacerán a ti en los postreros días. Y las 7 vacas que viste subir tras ellas y las devoraron son para señalar que las hijas que te nacerán a ti todas se morirán durante el tiempo de la vida del rey. Y la que tú viste en el segundo sueño de 7 espigas buenas llenas de trigo subiendo en un tallo, esta es su interpretación, que tú te construirás en los postreros días 7 ciudades por toda la tierra de Mizraim. Y lo que viste de 7 espigas quemadas de trigo que surgieron tras ellas y las devoraron mientras las mirabas con tus ojos, es para señalar que las ciudades que tú construirás serán todas destruidas en los postreros días durante el tiempo de la vida del rey. Entonces vean que ellos no logran ni siquiera asimilar que son el mismo sueño, que es la misma interpretación para ambos sueños, sino que piensan que son dos cosas diferentes. Y dicen, vas a tener un montón de hijas como vacas, y estas espigas son lugares que vas a construir, ciudades que vas a tener. Que de fijo ellos estaban tratando de hacerlo lo mejor posible para no levantar la ira del faraón. Entonces de fijo se inventaron lo mejor posible que pudieron. Pero ¿qué se podía hacer con era la parte segunda? O sea, la segunda parte del sueño era negativa sin duda. Sí, en el caso de él, ¿verdad? Que él fue lo más seguro, porque como sabemos los malos se van haciendo más malos con el tiempo, y también como astutos, porque así como nosotros debemos aprender de los errores nuestros y de los antepasados, ellos aprenden de los antepasados de ellos. Entonces Faraón les dice a sus sabios, este fue el sueño, esto y esto. Entonces ellos inventan lo que pueden. Pero Nabucodonosor dijo que yo tuve un sueño y el que no me dé la interpretación se muere. Y ellos, ok, díganos el sueño. No. Me dan la interpretación, deme el sueño y la interpretación. Y todos, pero ¿cómo nos va a pedir eso? Se mueren. Y ya los estaba por matar a todos, imagínense. O sea, me tiene que decir lo que me soñé. Y después me lo interpreta. Entonces él no quería que nadie lo agarrara, ¿verdad? Y lo engañara. Y ahí fue donde Daniel dijo, no mate a nadie. Vean qué curioso, porque por más paganos que fuesen y que adorasen al enemigo, ahí Daniel pudo haber dicho, mátenlos y yo le digo, ¿verdad? O haga lo que tiene que hacer y después yo le digo, a mí no me mate. O no me mate a mí y a los israelitas. No, dicen, no los mate a ninguno, yo le digo. Y la seguridad de Daniel, ¿verdad? Yo le digo, espérese. Y ya voy a hacer esa noche que él se sueña exactamente lo mismo que Nabucodonosor. Y por ende ahí ya logra responderle. Y cuando ellos habían hablado estas palabras, el rey no inclinó su oído a sus palabras, o sea, no estuvo de acuerdo, ni fijó él su corazón en ellas, porque el rey supo en su sabiduría que ellos no dijeron una interpretación propia de los sueños. Y cuando ellos habían terminado de hablar ante el rey les contestó diciendo, ¿qué es esto que ustedes me han hablado? Seguramente ustedes han dicho falsedad y hablado mentiras. Por eso, ahora denme la interpretación propia de mis sueños para que ustedes no se mueran. Y el rey mandó luego de esto, y él envió y llamó otra vez por todos los hombres sabios, y ellos vinieron y se pararon ante el rey. Y el rey contó todos sus sueños a ellos, y el enojo del rey se encendió, y él estaba muy airado. Y el rey les dijo a ellos, seguramente ustedes hablan mentiras y dicen falsedad en lo que ustedes han dicho. Y el rey mandó que se anunciara una proclamación por toda la tierra de Mizraim, diciendo, se ha decidido por el rey y sus hombres grandes, que cualquier hombre sabio que sabe y entienda la interpretación de sus sueños y no venga hoy día ante el rey morirá. También me parece interesante, y habría que ver, ¿verdad?, cómo sería uno para interpretar el sueño de no saber ya la interpretación de Yosef. Pero de todas maneras, como decía ahora, son los mismos eventos con personajes distintos, y los personajes de uno son alimentos, los personajes en el otro también son alimentos. Entonces parece indicar un periodo de tiempo que vendría de mucho y después uno de escasez, ¿verdad? O sea, es relativamente simple, bendito Yahweh, la interpretación. Y repito, no sabemos cómo sería de no haberlo interpretado Yosef y nosotros haberlo leído por tantos años. Pero mi punto aquí es que habían un montón de sabios ahí, de experiencia, que de fijo interpretaban otro montón de cosas, entre esos sueños. Y aquí no le dan, no le atinan y no pueden, y están a punto de morirse y no pueden.
que puede ser parte de lo que Yahweh hizo claramente, ¿verdad? De cegarlos, de no permitir que entendieran algo por más simple que pudiese ser, con el fin de que Yosef saliese de la cárcel. Se ha decidido por el rey y sus hombres grandes que cualquier hombre sabio que sabe y entiende la interpretación de sueños y no venga hoy día ante el rey morirá. Y el hombre que declare al rey la interpretación propia de sus sueños, se le dará a él todo lo que él pida del rey. Y todos los hombres sabios de la tierra de Mizraim vinieron ante el rey, junto con todos los sacerdotes hechiceros que adoraban al sol y hechiceros que habían en Mizraim y en Goshem y en Ramsés, en Tajpanes, en Zoar y en todos los lugares en los bordes de Mizraim, y ellos todos se pararon ante el rey. Y todos los nobles y los príncipes y los sirvientes que pertenecían al rey vinieron juntos de todas las ciudades de Mizraim, y ellos todos se sentaron ante el rey. Y el rey contó sus sueños ante los hombres sabios y los príncipes, y todos que se sentaban ante el rey fueron asombrados por la visión. Y todos los hombres sabios que estaban ante el rey estaban muy divididos en sus interpretaciones de sus sueños. Algunos de ellos los interpretaban al rey diciendo: las 7 buenas vacas son 7 reyes, quienes de la línea del rey serán levantados sobre Mizraim. Y las 7 vacas malas son 7 príncipes que se opondrán a ellos en los días postreros y les destruirán. Y las 7 espigas de trigo son los 7 grandes príncipes que pertenecen a Mizraim, quienes se caerán en las manos de los 7 príncipes menos fuertes de sus enemigos en las guerras de nuestro soberano el rey. Y algunos de ellos los interpretaron de esta manera, diciendo: las 7 buenas vacas son ciudades fuertes de Mizraim, y las 7 malas vacas son las 7 naciones de la tierra de Canaán, quienes vendrán en contra de las 7 ciudades de Mizraim en los días postreros y las destruirán. Y lo que tú viste en el segundo sueño de 7 buenas y malas espigas de trigo es una señal que el gobierno de Mizraim volverá de nuevo a tu semilla como al principio. Y en su reino la gente de las ciudades de Mizraim se virarán contra las 7 ciudades de Canaán, quienes son más fuertes que ellas, y las destruirán, y el gobierno de Mizraim regresará a tu semilla. Era similar al anterior. Y algunos de ellos dijeron al rey: esta es la interpretación de tus sueños. Era claramente que es parte de lo que vemos en Yashar. En Yashar se dan un montón de detalles que no se mencionan en Génesis. Aquí vemos un montón de interpretaciones que no se mencionaron en Génesis, puesto que en Génesis va directo al punto. Aquí vemos muchos más detalles. Algunos de ellos dijeron al rey: esta es la interpretación de tus sueños. Las 7 vacas buenas son 7 reinas, quienes tú tomarás como mujeres en los días postreros. Y las 7 vacas malas denotan que esas mujeres todas morirán durante la vida del rey. Y las 7 buenas y malas espigas de trigo que tú viste en el segundo sueño son 14 niños, y serán en los días postreros que ellos se pararán y pelearán entre ellos, y 7 de ellos azotarán a los 7 que son más fuertes. Y algunos de ellos dijeron estas palabras ante el rey, diciendo: las 7 vacas buenas denotan que 7 niños te nacerán a ti, y ellos matarán a 7 de tus nietos en los días postreros. Y las 7 buenas espigas de trigo que tú viste en el segundo sueño son esos príncipes, en contra de los cuales 7 otros príncipes menos fuertes pelearán y les destruirán en los días postreros, y vengarán la causa de tus hijos, y el gobierno regresará otra vez a tu semilla. Vean también qué interesante, que era un montón de gente la que estaba ahí para darle su interpretación. Todos obviamente juraban que su interpretación era correcta, puesto que su vida estaba en juego, y de fijo muchos mentían adrede, pero esperando engañar al faraón. Y a pesar de ver todas esas interpretaciones, muchas se parecían con hijos y cosas así, el faraón entiende y sabe en lo profundo de su ser que ninguna es la correcta. Verá que es también una muestra de lo que estaba haciendo Yahweh a través de ese evento, y de cómo Yahweh controla en cierta manera al rey, a los reyes, a los que les da autoridad. Y cuando digo controla, me refiero a lo que dicen, por ejemplo, también en el judaísmo, de que los reyes tienen un poquitito menos de libre albedrío, en el sentido de que Yahweh a veces tiene que tomar decisiones y las hace a través de los líderes y punto, y ellos piensan que es por su propia voluntad. Y el rey oyó todas las palabras de los hombres sabios de Mizraim y su interpretación de los sueños, pero ninguno de ellos agradó al rey. Y el rey supo en su sabiduría que ellos completamente no hablaban correctamente. Bueno, es nada posible así. Y el rey supo que en su sabiduría que ninguno de ellos hablaba correctamente en todos esos mensajes, porque esto fue de Yahweh para frustrar las palabras de los hombres sabios de Mizraim, para que Yosef saliese de la casa de confinamiento y para que se volviese grande en Mizraim. Y el rey supo en su sabiduría
que ninguno de ellos hablaba correctamente en todos esos mensajes, porque esto fue de Yahweh para frustrar las palabras de los hombres sabios de Mizraim, para que Yosef saliese de la casa de confinamiento y para que él se volviese grande en Mizraim. Y el rey vio que ninguno entre sus sabios y sacerdotes hechiceros que adoraban el sol de Mizraim le hablaban correctamente a él, y la ira del rey se encendió y su enojo quemaba dentro de él. Imagina también ser así como, no soporto, pero nadie puede, todo el mundo tratando, los voy a matar. De fijo también no dudo, quizá pensaba que lo estaban agarrando de más de uno me quiere aquí engañar y creen que yo soy. Y el rey mandó que todos los hombres sabios y sacerdotes hechiceros que adoraban el sol saliesen de delante de él, y todos ellos salieron de delante del rey con vergüenza y turbación. Y el rey mandó que se anunciara una proclamación por todo Mizraim de matar a todos los sacerdotes hechiceros que adoraban al sol que estaban en Mizraim, y que ninguno de ellos fuera permitido que viviese. También, ¿verdad? Aquí parte del enojo, o el justo por decirlo así, sería un hombre que es ¿verdad? El rey, el que tiene toda la autoridad de hacer lo que le da la gana, que tras de eso en ese tiempo Mizraim y demás se creían Elohim mismos, decir yo tengo, y hasta como dice Sion, ¿verdad? Les pago a este montón de vagos, este montón de supuestos sabios que pasan estudiando, aprendiendo, estudiando los astros, comunicándose con los espíritus de los ancestros, de esto, de lo otro, de esto, supuestamente tienen comunicación directa con Dios, y ninguno me puede decir qué significa este sueño que tuve. Entonces esa sería una de las razones por las que diría mátenlos, porque todos son de mentira, no están conectados con el verdadero poderoso o la fuente de verdad. Y ya aquí confirmarlo, y también en algo que él podía ver que el sueño tenía implicaciones negativas, simplemente no entendía cómo iban a ser, cuáles iban a ser, como para poder hacer algo al respecto. Entonces dice, y el rey mandó que se anunciase una proclamación por todo Mizraim de matar a todos los sacerdotes hechiceros que adoraban al sol que estaban en Mizraim, y que ninguno de ellos fuera permitido que viviese. Y los capitanes de los guardias que pertenecían al rey se levantaron, y cada hombre desenvainó su espada, y ellos comenzaron a azotar a los sacerdotes hechiceros que adoraban al sol de Mizraim y a los hombres sabios. Y tras esto Merod, el jefe escanciador del rey, vino y se inclinó ante el rey y se sentó ante él. Merod era el que había estado en la cárcel con Yosef, al que le había confiado Yosef, el copero, ¿verdad? Y la muestra de cómo al que se humilla ante Yahweh, Yahweh lo exalta, porque estaba en lo más bajo y en cuestión de un día llegó a lo más alto que podía llegar un hombre en la tierra. O sea, hay algo inimaginable para ese tiempo, para este. Y también por algo Yahweh lo hizo así, ¿verdad? Por lo que está por hacer. Va a hacer cosas que no nos imaginamos y que seguimos esperando, imaginando. Ahora está hablando con Armand de eso, ¿verdad? Y uno, padre, ¿cuándo? Y uno lo quiere ya, pero a su tiempo. Entonces, y el escanciador dijo al rey que viva el rey para siempre, y que su gobierno sea exaltado en la tierra. Tú estuviste enojado. Entonces, como decía, ¿verdad? Es particular que en el capítulo donde se habla del copero y el panadero no se menciona el nombre de ninguno de ellos. Al copero se le olvida mencionar el nombre de Yosef al rey, como Yosef se lo había pedido. Ahora, después de 2 años, cuando al copero el copero se acuerda, ahora vemos que la escritura sí menciona, en este caso Yashar, el nombre de él como Merod, que podría tener relación con amargura. Quizá habría que verlo escrito en hebreo para poder estar seguro, así como el vino con la sangre que derramaría Yahushua, como lo habíamos visto en el pasado. También el hecho de que, ¿se acuerdan que en el capítulo ese mencioné cómo, bueno, un par de interpretaciones, pero una de ellas de cómo el del vino era Yahushua, quien dio su sangre por nuestros pecados, y a los 3 días se levantó, como 3 días después de estar en la cárcel lo levantaron de ese pozo. Y el panadero como el enemigo que utilizó la Torah para engañar y poner piedra de tropiezo y otras cosas que mencioné. Entonces, qué particular que ahora aquí Merod, el copero, como aquel que pasó amargura, si es que eso es el significado, para dar su sangre por nuestros pecados, es el que le recuerda al rey, después de 2 años, como después de 2 milenios,
¿verdad?, que han pasado desde Yahushua haberse ido, le recuerda al rey de Yosef, como recordar el descendiente que tiene que venir de Yosef al mundo para hacer algo como lo que vamos a ver aquí en los últimos 7 años, como los 7 años de vacas flacas, que es de ahí también de donde viene el dicho de las vacas flacas, ¿verdad?, del sueño de ellos, de Faraón. Tú estuviste enojado con tu siervo en esos días, ahora hace 2 años atrás. Vean cómo lo aclara ahí, repito, como los 2 milenios entre el primero y el último. Y me pusiste en la cárcel, y yo estuve cierto tiempo en la cárcel, yo y el jefe de los panaderos. Y hubo con nosotros un siervo ibrí que pertenecía, ¿verdad?, hebreo, que pertenecía al capitán de la guardia. Su nombre era Yosef, porque su soberano había estado enojado con él y le puso en la casa de confinamiento. Y él nos servía allí. Y cierto tiempo después, cuando nosotros estábamos en la cárcel, nosotros soñábamos sueños durante una noche, yo y el jefe de los panaderos. Nosotros soñábamos cada hombre según la interpretación de su sueño. Vean también, verá cómo esto se va preparando, puesto que el faraón, por un lado, le pagaba un montón de riquezas a hombres, sacerdotes, hechiceros, más otro montón que de fijo llegó para tratar de responder y ayudar al faraón. Y de toda esa gente importante, nadie pudo, pero le llegan a contar de alguien en la cárcel. ¿Verdad? Que un montón de gente diría, ¿alguien en la cárcel? ¿Qué le pasa a usted que va a estar yo escuchando a alguien en la cárcel? No, hombre, ni me lo traigo. Pero vemos cómo todo se va dando, y repito, como al que muchos en el mundo llaman vil, eso es lo que Yahweh escoge para avergonzar al sabio. Ahí estaban el montón de sabios que iban a ser avergonzados por alguien que venía de la cárcel. Verá, claro, alguien que venía de la cárcel era inocente, era justo, era apartado, no cualquier persona en la cárcel. Un montón de... ve lo que le digo. Eclesiastés 4, que de hecho, ¿verdad?, es lo que también pronto nos va a tocar leer, creo, o esperemos. Dice, este es un verso muy importante porque es profético, y es lo que sucedió aquí con Yosef. Se podría decir, Shlomo tenía la sabiduría suficiente para determinarlo solo, lógica, pero también estaba la historia de los antepasados, como en este caso Yosef. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Mejor es el muchacho pobre y sabio, repito, ¿verdad?, porque hay muchos que solo buscan las riquezas, nunca la sabiduría, y no entienden que es mejor la sabiduría que la riqueza. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. Entonces vemos a Yosef vendido como esclavo, termina en la cárcel y sale directamente a reinar, y lo hizo por su sabiduría, porque vale mucho más que un viejo rico que sea un necio. Entonces lo vemos aquí con Yosef. Y también interesante cómo se refiere o habla de este tipo de viejo necio que no admite consejo, porque sí es cierto que el viejo por los años va a tener experiencia y debería por esa experiencia tener sabiduría, pero no todos aprenden de la experiencia, tristemente, aunque es lo más lógico, pero muchos siguen en la misma roca y demás. Dice viejo necio, por ende si hay viejos necios, tristemente, que no admite consejo. Hay mucha gente que por la edad, por los años, por la costumbre, la tradición, no aguantan que se les diga nada y no están dispuestos a admitir un consejo porque piensan que su edad indica que saben más y punto. Y eso es muy peligroso, porque el mismo Yahweh dijo que él hablaría de la boca de los infantes, de los que aún maman incluso, según lo que vemos en Joel y en otras partes, profecías. De ahí que debemos ser suficientemente humildes, no importa cuán jóvenes o viejos seamos, no importa cuán ricos o pobres, o lo que sea que esta sociedad ponga para dividir, debemos siempre estar dispuestos a escuchar
a oír, ya sea un consejo, incluso una historia, ¿verdad? Tener la bondad de escuchar a la persona que por alguna razón eh, tenga algo que decir para edificar. ¿Verdad? Le estaba contando el copero esto. Y nosotros vinimos en la mañana y los contamos a ese siervo, y él nos interpretó a nosotros nuestros sueños, a cada hombre según su sueño interpretó él correctamente. Entonces, por un lado, ¿verdad? Bueno, sabemos que Yahweh hizo que se le olvidara a Merod, entonces tampoco podemos echarle la culpa a Merod. Yahweh hizo que se le olvidara para que tardara aquí 2 años. Y que sucediera en el momento adecuado. Y también me parece interesante, ¿verdad? Que era un copero bueno, puesto que, o sea, me lo puedo imaginar, ¿verdad? Acordándose, uy, sí es cierto, a mí me interpretaron un sueño súper bien en la cárcel cuando estuve ahí metido. Entonces le cuenta al faraón para ayudarlo. Dice, y ahora por eso, mi soberano y rey, no mates a la gente de Mizraim por nada. Mira, ese esclavo está todavía confinado en la casa por el capitán de la guardia, su soberano, en la casa de confinamiento. Si le agrada al rey, que él envíe por él, que él venga ante ti, y él te dejará saber. Y el rey ordenó a sus siervos que trajesen a Yosef ante él, y el rey les dijo a ellos, anda a él y no les aterrorices, y no le aterrorices, por si él se confunde y no sepa hablar propiamente. Vean la necesidad que tenía el faraón de saber esa interpretación, que hasta eso hace. Háblele tranquilito, cuidado lo asusta. Y vean qué bendición cómo hace el padre las cosas, porque eso era para que lo trataran bien al preso. Sale Yosef de ahí. De hecho fueron y lo alistaron y lo rasuraron y todo, porque me imagino la pinta que llevaba. Dice, y los siervos del rey fueron a Yosef y ellos le trajeron apresuradamente fuera de la cárcel, y los siervos del rey le afeitaron y él cambió su ropa de prisión y vino ante el rey. Y el rey estaba sentado sobre su trono real en un vestido elegante amarrado alrededor con un efod dorado, y el oro fino que estaba sobre él brillaba, y el carbunclo, sí, qué duro, man. Y el rubí y la esmeralda, junto con todas las piedras preciosas que estaban sobre la cabeza del rey, deslumbraba el ojo, y Yosef se maravillaba mucho por el rey. Qué sorprendente, ¿verdad? También ver algo así, porque hoy en día, ¿verdad? Están las piedras preciosas que uno ve en las películas, ¿verdad? O de alguna manera, o alguien llega y tiene una así, que difícilmente, ¿verdad? De mucha plata, y es una piedrita chiquitita, y uno, ¿verdad? O incluso si es grande, es como si, o sea, tiene que ser como así la gente, wow, qué piedrota. Pero usted se imagina las piedras que tenía que tener el faraón por todo lado, cuánto podía deslumbrar de verdad. Puesto que esa es una de las cosas de las piedras preciosas, de cómo reflejan la luz, ¿verdad? Que hace que se vea tan hermoso y teniendo tantas piedras, lo cual también es interesante porque recordemos que en Ezequiel 28 habla de Lucifer, que había sido hecho con piedras preciosas. Entonces vemos ahí al faraón con un aspecto similar al descrito, al menos en Ezequiel. Y el trono sobre el cual se sentaba el rey estaba cubierto con oro y plata y con piedras de ónice, y tenía 70 escalones. Esta historia es buenísima. Tenía 70 escalones, lo que viene muy interesante. Vean, estos 70 escalones se conectan con las 70 naciones. Egipto fue el primer imperio mundial, tenía 70 escalones donde estaba el trono del faraón, como para dar a entender que él estaba gobernando sobre todas las naciones. Y como estamos por ver, bueno, ya lo voy a leer, entonces no me voy a adelantar. El trono sobre el cual se sentaba el rey estaba cubierto con oro y plata y con piedras de ónice, y también 70 escalones. Y era la costumbre de ellos por toda la tierra de Mizraim que cada hombre que venía a hablar al rey, si él era un príncipe o alguno era estimable a la vista del rey, él ascendía hacia el trono del rey hasta el escalón 31, y el rey bajaría hasta el escalón 36 y hablaba con él. Entonces, vean, esto es interesante porque también en cierta manera se puede conectar con lo de la masonería. El grado 31, los grados 31, 32 y 33, que son como los principales, en el 32 y 33, donde se les revela que adoran a Lucifer, por ejemplo. Y
vemos que obviamente la masonería hace muchas conexiones con Egipto y Salomón principalmente. Entonces aquí vemos que si era estimable a la vista del rey, le permitían subir hasta el escalón 31, el otro bajaba al 36 y podía hablar con él. Entonces, el rey bajaría hasta el escalón 36 y hablaba con él. Si él era uno de la gente común, él ascendía hasta el tercer escalón, igual que en la masonería. En la masonería está el rito azul y el rito escocés. El rito azul llega hasta el tercer grado y son como grados de mentiras, como representativos, ya que son en los que se mantienen la mayoría de masones, que son los que no saben nada acerca de aquello en lo que están metidos. No saben que es a Lucifer al que adoran, no saben que es una sociedad secreta, porque ellos son como los que son la cara de esos primeros 3 grados y no se les revela nada, pero son esos 3 escalones. Después se sigue ascendiendo, después de esos 3 hay 30 grados más del rito escocés, y en los últimos 3 de esos últimos 30, como el 31, 32 y 33, es donde se les dice que adoran a Lucifer, según lo que escribió Albert Pike en uno de los libros de los masones, que es como las Biblias masónicas, Morales y Dogma. Y bueno, no solo ahí, Morales y Dogma habla de Lucifer como el que adoran los masones, pero también en otro libro, una carta más bien que él envió, en la cual describe que había que decirle a los de grado 32 y 33 que el que adoran ellos es Lucifer. Entonces vemos esas conexiones aquí con esto. También verá curioso cómo Estados Unidos utilizó la pirámide egipcia para representar el nuevo orden mundial, y no digo, bueno, Estados Unidos como su sello, pero el Illuminati como su emblema. Es lo más posible, sí. O sea, que una de las razones sea porque consideran que en ese momento lograron vencerlo, o viéndolo como una analogía nada más, o alegoría, de que cuando llegan al grado 33 ellos se vuelven dioses, como dando a entender que Yahushua a los 33 se volvió Elohim al resucitar. También que 33 grados, bueno, el grado 33 más bien, ¿verdad? 33 vendría siendo el porcentaje de ángeles que cayeron con Lucifer, que es un tercio, ¿verdad? 33.3, y otros factores ahí. Entonces, dice, si él era uno de la gente común, él ascendía hasta el tercer escalón y el rey descendía hasta el cuarto y le hablaba a él. Y su costumbre era, más aún, que cualquier hombre que entendía hablar en todos los 70 lenguajes, él ascendía a los 70 escalones y subía y hablaba hasta que él alcanzaba al rey. Entonces, como eran 70 escalones, si alguien era tan sabio, tan súper conocedor, que se sabía los 70 idiomas, podía ascender cada escalón. Entonces subía el primero, hola; segundo, hi; tercero, bonjour. Así hasta llegar al 70, y ahí ya podía hablar con el rey. Y cualquier hombre que no podía completar los 70, él ascendía a tantos escalones como lenguajes que él sabía hablar. Y era costumbre en aquellos días en Mizraim que ninguno debiese reinar, oigan, era costumbre en aquellos días en Mizraim que ninguno debiese reinar sobre ellos excepto uno que entendiese hablar los 70 lenguajes. Entonces sí, por lo de Ricayón decías que sí, de fijo que es una posibilidad, porque la escritura decía que era bastante astuto, pero también, ¿verdad?, pudo haber entrado y estudiado hasta llegar a ese punto. Y cuando Yosef vino ante el rey, él se inclinó al suelo ante el rey, y él ascendió hasta el tercer escalón. Y el rey se sentó sobre el cuarto escalón y habló con Yosef. Y el rey dijo a Yosef, yo soñé un sueño. Y el rey le dijo, yo tuve un sueño, y no hay ningún intérprete para interpretarlo propiamente. Y yo mandé hoy día que todos los sacerdotes hechiceros que adoraban al sol de Mizraim y los hombres sabios de Mizraim debiesen venir ante mí, y yo les contaría mi sueño a ellos, y ninguno lo ha interpretado correctamente ante mí. Y luego de esto yo oí hoy día acerca de ti, que tú eres un hombre sabio y puedes correctamente interpretar cada sueño que tú oyes. Y Yosef contestó a Faraón,
Aquí verá, confirma que era Faraón. Y vean lo que le contesta, que importante. Y Yosef contestó a Faraón diciendo, que Faraón cuente sus sueños que él soñó. Seguramente las interpretaciones pertenecen a Yahweh el Poderoso. Y Faraón contó sus sueños a Yosef, el sueño de las vacas y el sueño de las espigas de trigo, y el rey dejó de hablar. Vean que de todos los hechiceros y todo eso, nadie nunca se menciona que dieran honor a su Dios o lo que fuese. Aquí vemos que Yosef es el único que encuentran, y él se mantiene humilde y dice, de Yahweh son las interpretaciones, dígame a ver, ¿verdad? Por si algo era de Yahweh, le dije, pero no quiso, ¿verdad? Entonces deja claro que la interpretación vendría de Yahweh, no de él, por más que él se la diese. Entonces, y el rey dejó de hablar, y Yosef fue entonces vestido con el espíritu de Yahweh ante el rey, y él supo todas las cosas que le sucederían al rey desde ese día en adelante. Imagina qué poderoso. Entonces, no solo la interpretación del sueño, se le reveló todo acerca de lo que le iba a pasar al faraón. En ese momento vino la ruaj de Yahweh sobre él. Dice, y Yosef fue entonces vestido con la ruaj de Yahweh ante el rey, y él supo todas las cosas que le sucederían al rey desde ese día en adelante, y él supo la interpretación propia del sueño del rey, y él habló ante el rey. Y Yosef halló favor en la vista del rey, y el rey inclinó sus oídos y su corazón. Y él oyó todas las palabras de Yosef, y Yosef dijo al rey, no te imagines que ellos son dos sueños, porque es solamente un sueño. Porque eso que Yahweh ha escogido hacer por toda la tierra, él lo ha mostrado al rey en su sueño, y esta es la interpretación propia de su sueño. Las 7 buenas vacas y las 7 espigas de trigo son 7 años, y las 7 vacas malas y espigas de trigo son también 7 años. Es un sueño. Mira, los 7 años que están viniendo habrá una abundancia grande por toda la tierra, y luego de esto 7 años de hambruna los seguirá, una hambruna muy terrible, y toda la abundancia será olvidada de la tierra, y la hambruna consumirá a los habitantes de la tierra. El rey soñó un sueño, y el sueño fue por eso repetido a Faraón, porque el asunto está establecido por el poderoso, y el poderoso prontamente lo traerá a acontecer. ¿Verdad? Y como he dicho, esos 7 años de vacas flacas representan los últimos 7 años de la historia humana, donde se va a dar la mayoría del apocalipsis. Los 7 años empiezan con el primer sello, que es cuando empieza el ministerio de los 2 testigos ya oficialmente. El primero es de los 2 testigos, el tercer sello es la hambruna, que se conecta directamente con lo que esto indica. Ahora por eso yo te daré consejo que librará tu vida y las vidas de los habitantes de la tierra de la maldad de la hambruna. Que tú busques por todo tu reino un hombre muy discreto y sabio, que sepa todos los asuntos del gobierno, y que le asignes que supervise toda la tierra de Mizraim. Y que el hombre a quien tú pongas sobre Mizraim asigne oficiales debajo de él, que ellos junten toda la comida de los buenos años que está viniendo, y permítanles guardar grano y depositarlo en sus tiendas asignadas. Y permítanles guardar esa comida por los 7 años de hambruna, para que sea encontrada para ti y tu gente y tu tierra entera, y que tú y tu tierra no sea acabada por la hambruna. Que todos los habitantes de la tierra también sean ordenados, que ellos junten cada hombre el producto de su campo, de toda clase de comida, durante los 7 años buenos, y que ellos lo pongan en sus tiendas para que se encuentre para ellos durante los días de hambruna, y que ellos puedan vivir de ello. Entonces vean que Yosef no solo toma en cuenta el bien de Egipto, sino de cada uno de los habitantes, puesto que les dice que se preparen, guarden los 7 años. Guarden, y como vamos a ver, pero sí va a ser en otros capítulos, bueno, no sé cuánto más adelante. Por un lado, imagino parte de la justicia que se tenía que dar, pero o sea, se conecta mucho con este tiempo cuando a la gente le va a dar hambruna espiritual. La escritura lo profetiza en el libro de Amós, que esta vez va a ser principalmente hambruna espiritual. La gente va a necesitar saber del Todopoderoso y no va a encontrar dónde, porque todas las religiones tienen una doctrina falsa, tristemente. Entonces es como, ¿verdad? Siempre he comparado esas religiones o doctrinas con comida rápida, que no alimenta, más bien
le causa un montón de enfermedades, problemas y demás. Entonces, el hecho de que la gente va a tener hambruna en el fin de los tiempos, principalmente espiritual, como lo dice el libro de Amós, se conecta con este tiempo en el que Yosef salió para darle de comer a todo el mundo, así como el último Yahweh lo manda para, a través de la prédica, dar alimento espiritual a los que lleguen a escuchar. A pesar de que hace 2000 años los apóstoles escribieron y dijeron: estudien, lean, vean esto y lo otro, la gente no lo ha hecho, que en cierta manera es como aquí Yosef, que le dice al faraón: dígale a la gente también que guarde, que se prepare los 7 años. Pero incluso aquellos que lo hicieron no lo hicieron correctamente y toda la comida se les estropeó. Entonces cuando llegó el momento, llegaron a sacar la comida y tenía gusanos y de todo. Entonces dijeron que tenemos que ir a comprar de todas maneras. Y eso es una muestra de la apostasía, de que por más que haya gente que haya estudiado, que haya estado en teología, doctrinas aquí y allá, lo que han recibido tristemente no ha sido el alimento verdadero o correcto. Entonces dice: y que ellos puedan vivir de ello. Esta es la interpretación propia de tu sueño, y este es el consejo que es dado para salvar tu vida y la vida de todos tus súbditos. Y el rey contestó y dijo a Yosef: ¿quién dice y quién sabe que tus palabras son correctas? Y él dijo al rey: esto será una señal para ti acerca de todas mis palabras, que ellas son ciertas y que mi consejo es bueno para ti. Mira, tu mujer se sienta hoy día sobre la silla de liberación, ¿verdad? Refiriéndose a que iba a dar a luz. Y ella parirá para ti un hijo, y tú te regocijarás con él. Cuando tu hijo haya salido de la matriz de su madre, tu hijo primogénito que ha nacido hace 2 años atrás morirá, pero tú serás confortado en el niño que te será nacido a ti hoy día. Vean la super señal, ¿verdad? Le pide una señal. ¿Cómo voy a saber que es cierto lo que usted me está diciendo? Ok, hoy le van a hacer un hijo, pero se le va a morir el anterior. Mejor me quedo callado, dice Faraón. Ahora también, vean qué interesante, porque el que le había nacido 2 años atrás había sido cuando hicieron la fiesta por la que llamaron al copero para que saliera de la cárcel. En esa fiesta Yosef hubiera salido si no hubiera confiado en el hombre. Entonces como que Yahweh había preparado un hijo para que naciera ese momento, para sacar a Yosef de la cárcel, y por Yosef confiar en el hombre, se atrasó la cuestión y pasó 2 años más. Y ahora que ya va a salir Yosef de la cárcel, Yahweh hace que el faraón tenga otro hijo, y el anterior se muere. Que también verá, así como había dicho de los dos, el panadero y el del vino, que se podría ver en sentido positivo ambos como primero y último, carne, sangre, etcétera, etcétera. También aquí el hijo de hace 2 años y el hijo que nace ahora, como el primero y el último en medio de 2000 años. Pero tú serás confortado en el niño que te será nacido a ti hoy día. También el hecho de que se moriría su primogénito en cierta manera es como un reflejo de que eventualmente a través del Yosef y su familia vendría la plaga de los primogénitos. Y Yosef terminó de hablar estas palabras al rey y se inclinó al rey, y él salió, y cuando Yosef había salido de la presencia del rey, aquellas señales que Yosef había dicho al rey vinieron a suceder en ese día. Imagínense que es sorprendente, ¿verdad? Yosef todo lo que dijo se cumplió ese mismo día, un montón de señales. Y la reina parió un hijo en ese día, y el rey las buenas, bueno, me imagino que es, y el rey escuchó las buenas noticias acerca de su hijo, y él se regocijó. Y cuando el mensajero había salido de la presencia del rey, los siervos del rey encontraron al hijo primogénito del rey caído muerto en el suelo. Y hubo una gran lamentación y ruido en la casa del rey, y el rey lo oyó, y él dijo: ¿qué es el ruido y lamentación que yo he oído en la casa? Y ellos contaron al rey que su hijo primogénito se había muerto. Entonces el rey supo que todas las palabras de Yosef eran correctas, y el rey fue consolado por su hijo, por el niño que le fue nacido en ese día, como Yosef había dicho. Entonces se cumplió la señal. Y no me puedo imaginar qué cosa más difícil, ¿verdad? Poder manejar eso. Se muere uno, recibe el otro. Me siento culpable, me siento bien por esto otro.
Pero bueno, se confortó, eso quiere decir que se le olvidó el anterior. Ah, bueno, sí, buen punto. Sí, que puede haber una conexión ahí con Miqueas y el libro de Daniel, eh, con lo que mencionaba de que vendrían 7 príncipes, después otros 7, unos positivos y otros negativos, ¿verdad? Puesto que vemos en Miqueas 5:5 que Yahweh envía 7 pastores. Y en Daniel vemos que se levantan 10 cuernos, pero de los 10 cuernos van a ser arrancados 3, entonces quedan 7, al final siendo 7 líderes mundiales contra 7 pastores que Yahweh prepararía. Entonces sí, y sí, no dudo que pueda haber, y no solo en esa, ¿verdad? En las otras de una u otra manera se puedan interpretar con cosas que ya sucedieron o que sucederían, pero la interpretación de Yosef era obviamente la más importante, la que tenía que ver con ese tiempo y con el nuestro.